Privilegio. Mi nombre es Juan Fernando Moncayo de estar con el Dr. Stuart Scott que está con nosotros desde California. Dr. Scott, welcome. Could you please introduce yourself? Yes, thank you, Juan. My name is Stuart Scott. I teach as one of the professors of biblical counseling at the Masters University in Southern California. Mi nombre es el Dr. Stuart Scott. Es uno de los profesores de consejería bíblica en la Universidad de Masters en California. Thank you, Dr. Scott, for joining us today. Do you mind also sharing your role with ACBC? And I believe that you also taught in the past in other institutions. Do you mind sharing about that for a second? Sure. I also serve as a part-time membership director for the ACBC organization. El pastor, el Dr. Stuart Scott también sirve a tiempo parcial en la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados como uno de los directores para servicios para miembros. And I also had the privilege of teaching biblical counseling at Southern Seminary in Louisville, Kentucky, for 10 years. Y también tuve el privilegio de servir en Louisville, Kentucky, en el seminario Southern, también por 10 años enseñando consejería bíblica. Thank you, Dr. Scott. Muchas gracias, Dr. Scott. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle al Dr. Scott algunas preguntas que ustedes han enviado. Muchas gracias por enviarlas. So now what we're going to do is start asking some of the questions that some of you have sent to us. So the first one, la primera, should we forgive someone when they won't repent? ¿Debemos perdonarle a alguien si no se ha arrepentido? That is a very controversial question, and I have 7 books on my shelf on the topic of forgiveness. Esa es una pregunta muy controversial y yo tengo 7 libros aquí en mi estante con ese tema del perdón. But we must remember that the Holy Spirit didn't give us 7 views on forgiveness. Pero tenemos que siempre recordar que el Espíritu Santo no nos dio 7 perspectivas en el perdón. So we have to do the serious study of Scripture to try and find what was it that the Holy Spirit teaches us here on the topic of forgiveness. Entonces tenemos que hacer el trabajo arduo de ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos enseñó con respecto a este tema. And there is a very helpful book on one of the best of the 7 books, and I don't know if it's been translated in Spanish, but it's called Unpacking Forgiveness by Chris Bruns. Y hay un libro muy bueno que se llama Unpacking Forgiveness, que no sabemos si está traducido al español. What's the name of the author, please? Chris Bruns. Del actor Chris Bruns. Yeah. Del autor Chris Bruns. And he unpacks the therapeutic view versus the biblical view. Y él desempaca útilmente la perspectiva terapéutica versus la perspectiva bíblica. Where the teaching is, the therapeutic model is, it's more how you feel, and you just forgive people, and you don't even talk about sin, and they don't even have to acknowledge their sin. En la primera perspectiva, la terapéutica, está todo enfocado en las emociones, en las cuales todo depende de cómo te sientes. Eventualmente tú les perdonas, no tienes que hablar del pecado, no tienes que siquiera mencionar el pecado ni lidiar con él. And this is the most popular view held today, even among Christians. Y esta es la perspectiva que la mayoría de personas tienen, y más aún es inclusive dentro de los cristianos. And yet, when the Scripture teaches about forgiveness, it's conditional upon repentance. Pero cuando la palabra de Dios nos enseña acerca del perdón, siempre es condicional al arrepentimiento. So our heart attitude should always be willing to forgive. Entonces la actitud de nuestro corazón debería siempre ser una que está deseosa de perdonar. And we should even pursue forgiveness with people. Y además debemos nosotros buscar ese perdón con las personas. But
you can't grant forgiveness to someone if they don't acknowledge their sin and aren't willing to repent of it. Pero no puedes tú darles ese total perdón si es que una persona no se da cuenta de que ha pecado y no están dispuestos a arrepentirse de ese pecado. So Matthew 18 talks about when there's a clear sin, you go to the person and talk to them about their sin. Entonces en Mateo 18 nosotros vemos que la palabra de Dios dice si es que una persona peca, nosotros vamos y nos acercamos donde ellos y les hablamos de ese pecado. And it says, and if he listens to you, then you've gained your brother. And that listens means he acknowledges his sin and asks for forgiveness. Y ahí dice que si es que él te escucha, tú has ganado a tu hermano. Y esa palabra ahí que dice, creo es escucha. What verse is that, dear brother? 15 and 16. Estamos en el versículo 15 y 16. Y dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, esa palabra escucha tiene que ver que él se ha dado cuenta de su pecado. And so the whole process of church discipline is if the person acknowledges their sin and confesses and you forgive them, then it stops. If they won't acknowledge their sin or ask for forgiveness, then it keeps going. Entonces el proceso de disciplina eclesiástica empieza con una persona que tú vas, le dices y esa persona ha decidido arrepentirse y en ese momento y se arrepiente y se acaba o de no continuamos con el proceso. And even in the parable of the unforgiving servant at the end of Matthew 18. Y es más, en la parábola de el siervo que no perdona, ahí mismo en Mateo 18, de los dos deudores. The unforgiving servant is someone who refuses to forgive someone who is repentant. El siervo que no quiere perdonar a una persona pese a que esa otra persona sí tiene real arrepentimiento. And in verse 32, the master summoned that unforgiving servant and he said, "You wicked servant, I forgave you all that debt," and a key word, "because you pleaded with me." Y aquí vemos en el versículo 32 de Mateo 18 y dice entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda y una palabra clave aquí es ¿por qué me suplicaste? And again in Luke 17 verse 3. Y también en Lucas 17 versículo 3. It says, "Pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him." Ahí dice, tener cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. And most often people will say, well, Jesus forgave people at the cross, and Stephen forgave those who stoned him. Y muchas personas quizás digan, bueno, pero Jesús perdonó a personas en la cruz y Esteban perdonó en el libro de Hechos a personas que lo estaban apedreando. But Jesus wasn't forgiving the people at the cross. That was a prayer request to the Father, that the Father forgive them, for they didn't know what they were doing. Pero dense cuenta de que cuando Jesús hace eso en la cruz, Él no les está perdonando, pero es una oración al Padre que les perdone porque ellos no sabían qué estaban haciendo. Because those individuals at the cross who were crucifying Jesus were not repentant. Porque esas personas que le crucificaron a Cristo no estaban arrepintiéndose. But you see the heart of Christ that he's willing to forgive. He wants to forgive. Pero tú ves el corazón de Cristo que Él está deseoso de perdonar. Él quiere perdonar. And 50 days later at Pentecost, y 50 días después de lo que ocurrió en Pentecostés, those same people who murdered Jesus were standing there in front of Peter as he was preaching. Y esa misma gente estaba de pie delante de Pedro mientras él predicaba. And the apostle Peter confronted them with their sin. Y el apóstol Pedro les confronta con su pecado. And they said, "What can we do?" Y dicen, ¿qué podemos hacer? And Peter said, "Repent and believe." And it says many did. Y la palabra de Dios dice, arrepiéntete y cree, y dice la palabra que muchos en ese momento lo hicieron.
And then that prayer request at the cross was answered that day when they were forgiven. Y esa petición, ¿se acuerdan de Jesús que él hizo en la cruz? Eso ocurrió en ese momento cuando ellos se arrepintieron. And the same would be of Stephen, is he was talking, that was a prayer request to Jesus to not lay the sin to their account. Y lo mismo pasa con Esteban, porque él lo que está diciendo es que él no cuente ese pecado como en su lista de pecados. And a few days later, when Paul was going to Damascus, the Lord graced Paul with repentance and faith, and he was forgiven that sin of killing Stephen. Y nosotros vemos que días después, en el camino a Damasco, Pablo se arrepiente y se le perdona de ese pecado que él cometió en matarle a Esteban. So when people say, I'm sorry for something, I don't know what that means. Entonces, cuando las personas a veces, en vez de decirse perdóname, a veces decimos, ay, perdón, no sabemos qué significa eso, a qué se refieren. So we have to ask more questions. Do they know what they did that was wrong? Entonces, and what they should be doing that's right? Entonces ahí nosotros les preguntamos qué es lo que hicieron que están pidiendo ese perdón y eso, hacer más preguntas al respecto. Dr. Scott, I think that's a great comment. My wife took some classes with you, and that's something tough to be married to a biblical counselor that has taken that class. Mis queridos hermanos, mi esposa tomó clases con el Dr. Scott, y ella nunca me deja salirme con la mía cuando le digo, ay, perdóname rapiditos, y ella me pregunta, ¿de qué quieres que te perdone? Dr. Scott, regarding that real quick, how about people that say, well, First Peter mentions, that we need to cover sins, muchas personas, hermanos, a veces podemos escuchar que en Pedro dice algo así como que el amor cubre una multitud de pecados. Yes, 1 Peter 4:8 is most often quoted about ignoring and covering sin before it's dealt with. Entonces, 1 de Pedro 4, versículo 8, muchas veces se lo usa como una manera en la cual tenemos que cubrir e ignorar el pecado de otros. But I don't believe that the scripture teaches ignoring or covering sin before it's dealt with. Pero yo no creo que la palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que cubrir o ignorar el pecado de alguien sin antes enfrentarlo. So when I looked at where does the Bible talk about covering, it talks about covering at the atonement in the Old Testament. Pero nosotros cuando vemos en la Biblia, cuando habla Dios de cubrir pecado, las veces que vemos que habla de cubrir es cuando habla de la expiación, bíblicamente. And atonement was after sins have been confessed, sacrifices made, then their sin was covered. Entonces en ese proceso nosotros vemos que en la expiación los pecados fueron confesados, hubo un sacrificio y ahí es donde podemos cubrir el pecado ya que ha habido todo ese proceso. And in Psalm 32, David talks about his sin, that it was when a sin was forgiven, then it was covered. Y en el Salmo 32, David habla que cuando su pecado hubo arrepentimiento, su pecado ahí sí fue cubierto. He tried to cover his sin without confessing it, and he was not forgiven. Y nosotros vemos que él trató de cubrir su pecado sin confesarlo y vemos que no fue perdonado. And he said, but I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Pero en el 32 dice que yo confesé mis pecados delante del Señor y tú fuiste bueno para perdonarme. So clear sin, clear violations of Scripture aren't to be ignored or covered until they're confessed and dealt with, and then it's covered and hidden. Entonces, pecados claros y abiertos no pueden ser cubiertos sin primero ser lidiados. Primero necesitan personas de arrepentirse de ese pecado y ahí pueden ser cubiertos. So it has to be a clear
violation of scripture and verse. It can't be preference issues. It can't be wisdom issues. It can't be conscience issues. It has to be a clear sin. Pero necesitan ser pecados claros, pecados donde puedas ver un versículo, un capítulo y versículo claro. No son solamente quizás preferencias, cosas que no nos gustaron, cosas que nos lastimaron por cosas de conciencia. Preferences, things of conscience, and you just said one more, I'm sorry. Things that just wisdom. O cosas que crees que son no sabias. Now I can suggest a very quick process of dealing with believers very quick. Ahora me gustaría para ustedes también darles un proceso rapidito, un proceso rápido de cómo debemos manejar esto entre creyentes. So if someone you believe sins against you, entonces si tú crees que alguien pecó en tu contra, first pray for your own heart attitude and for the other person. Primero ora por tu propio corazón y tu actitud y por la de la otra persona. Our dealings with others have to be out of love and for God's glory. Como nosotros lidiamos con situaciones con otras personas, tienen que siempre salir de un corazón de amor y por la gloria de Dios. The second thing is examine ourselves, Matthew 7, 1 through 3, and see if we sinned against them or provoked them. Segundo, nosotros tenemos que examinar nuestro propio corazón, Mateo 7, del 1 al 3, y ver si es que nosotros pecamos en contra de ellos o si nosotros les provocamos. And if we did, then we need to ask for forgiveness for what we did. Y si nosotros lo hicimos, tenemos nosotros que pedir perdón por lo que hicimos. Then next, the third thing would be ask questions to make sure we heard or we have the facts right. Tercero es el hacer preguntas para asegurarnos de que lo que escuchamos o lo que creemos realmente tenemos los datos correctos. And most of the time, that's as far as we have to go with believers. Y muchas veces hasta ahí es donde hasta lo que vamos a llegar con los creyentes. Because if my wife said, did I hear you right? Did you call me this a name that it was hurtful? Ya, porque a veces ahí es hasta ahí donde se queda, porque ahí, por ejemplo, mi esposa me dice, ¿te escuché bien que tú me llamaste de esta manera que realmente me hirió? And questions prick the conscience and conviction set in, I need to ask for forgiveness for that. Y en ese momento esas preguntas es lo que Dios usa para empezar a picar nuestra conciencia y en ese momento decimos, no, yo tengo que pedirte perdón por eso. So if we really love Jesus, questions is about all you ever have to do with another believer. It's just, it pricks the conscience and people take care of it. You don't have to admonish. Entonces, si es que estamos lidiando con creyentes, muchas veces, mientras hacemos estas preguntas, el Espíritu Santo empieza, como dijimos, a picar la conciencia y esto empieza a arreglar el problema. Y no tienes que lidiar con eso después. Now, if someone says, I did say that and I meant it. Pero ¿qué tal si es que alguien dice, no, sí, eso es lo que dije y realmente lo creo? Then you want to bring the scripture to bear on their heart. Entonces, en ese momento es donde traemos la escritura a que enseñemos qué es lo que la escritura dice a ese corazón. So the person could take them to Ephesians 4:29 and it says, don't let any unwholesome word come out of your mouth, but only such that builds up the other. Entonces ahí llegamos a Efesios 4:29, donde dice que no dejad que palabra mala, que palabra que no es de edificación salga, pero solamente la palabra que edifica. And at that point, if they say, well, I don't really care what the scripture says. Ya, y en ese momento, si es que la persona te queda viendo y te dice, bueno, a mí no me importa lo que diga la palabra, then it's a more serious issue, and that's where you find another brother or sister in Christ to come with you. Can we minister to you and find out what's going on? Y ahí es donde tú tienes que ir y buscar a otro hermano o otra hermana en Cristo, en el cual vayan y hablen con esta persona para tratar de admonestarle y exhortarle. And that's just the communion that we have with brothers and sisters, that sin always separates communion. Y esto es la realidad de que el pecado siempre separa la comunión. And it did that in the garden. Pasó eso en el jardín con Adán y Eva. And so that's why we want to always be careful to clear sin. We want to deal with it so that
we have great fellowship one with another. Y es por eso que cuando hay gran pecado, siempre queremos nosotros lidiar con ese pecado para que no rompa el compañerismo cristiano. Thank you, Dr. Scott. Now, one of the things that comes up, one, is the issue of parental forgiveness and God as our judge. Y una de las cosas... Y una de las cosas que viene, y era una de las preguntas, era la idea de perdón como padre y el perdón como Dios viéndolo como un juez, padre o juez. So when we were unsaved, we were just sinners before a holy God who was our judge and under his condemnation. Ajá, entonces cuando no éramos creyentes, nosotros estábamos bajo la condenación de Dios, quien era realmente solamente nuestro juez, y estábamos bajo su juicio. So when God graced us with faith and repentance and we confessed our sins to him, pero cuando Dios nos da la fe y el arrepentimiento y confesamos nuestros pecados delante de él, then God forgave us all of our sins, past, present, and future. Entonces, Colossians 2:13. Entonces, como Colosenses 2, 13 y 14 dice, de que Él nos perdonó ya nuestros pecados, una vez que los confesamos, pasados, presentes y futuros. Now, once we're the adopted children of the Lord, y ahí es cuando nos convertimos ahora en hijos adoptados del Señor. We still sin on a daily basis many times. Y todavía pecamos todos los días, todo el tiempo. But we no longer, God is no longer our judge. He is our heavenly Father. Pero Él ya no es más, Dios ya no es más nuestro juez, sino es nuestro Padre Celestial. We no longer are under the condemnation that we once were under. There is no condemnation now in Christ Jesus. Pero ya no estamos bajo esa condenación, ya que sabemos que ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. And that's Romans 8:1. Y eso es Romanos 8:1. So now, when we sin against the Lord, it affects our communion with the Lord, not our union with the Lord. Entonces, démonos cuenta de que cuando pecamos, esto influencia nuestra comunión con Dios, no nuestra nuestra comunión con Cristo, no nuestra unión con Cristo. And so now it's called parental forgiveness on a daily basis, that we can enjoy our walk with the Lord, where sin isn't separating us in our fellowship. Y ahí es donde vemos que ahora es lo que llamamos el perdón paternal, en el cual es para poder disfrutar un compañerismo con Dios, en el cual nuestro pecado ya no separa ese compañerismo que tenemos con Él. So hopefully that answers that question. If someone won't acknowledge their sin and repent, I'm willing to forgive them. I have a spirit of love and willingness to forgive them, but I can't forgive them unless they acknowledge their sin and are willing to turn from it. Entonces, si es que una persona no quiere arrepentirse, yo tengo el deseo de perdonarlos, yo quiero perdonarlos, pero yo no puedo perdonarlos hasta que ellos lleguen a un lugar donde ellos se arrepienten de su pecado y se dan cuenta de lo que hicieron. Now that doesn't make me unforgiving. Unforgiving would mean they are repentant and I refuse to forgive them. Ahora eso no me hace una persona que no es perdonadora, porque una persona que no es perdonadora significaría de que es una persona que la otra persona viene y se arrepiente de ti y aún así tú le dices yo no quiero perdonarte. Yeah, and why don't we the questions that came in, I'll start going through some of those, the other ones as well. Okay. I think you brought up one on common mistakes. Why don't we just go down that list there, and I'd be willing to try to answer those. Okay. Y ahí podemos empezar a hablar de algunas de las otras preguntas que vinieron. Entonces vamos a tratar de seguir hablando de las otras preguntas. The next question, just real quick, is the videos mention NANC. What is the difference between NANC and ACBC? Los videos mencionan NANC, N-A-N-C, pero estamos en una capacitación de ACBC. ¿Cuál es la diferencia? Yes, the organization is a little over 40 years old. La organización, esta organización, Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, tiene más de 40 años. It started out being known as the National Association of Nouthetic Counselors. Y empezó con el nombre de la Asociación Nacional de Consejeros Neutéticos. But just a few years ago, and
we've been thinking about it for many years about a name change. Y hace pocos años, y es más, estuvimos hablando de esto por muchos años más, estábamos pensando en cambiar el nombre. And the reason is the organization went way beyond national, went way beyond the United States. Y uno de los motivos era de que ya no podía ser una organización nacional porque la organización estaba trabajando afuera, ya más allá de los Estados Unidos. And the word nouthetic, only those who knew Greek would know what that word means. Y la otra palabra, la palabra neutético, solamente las personas que sabían griego podrían saber qué era neutético. And anytime you have a name that you have to explain, it's just better to get a new name. Y cada vez que tú tienes un nombre de una organización en el cual te toca explicar qué es lo que significa tu nombre, es tiempo de recibir un nuevo nombre. So just a few years ago, it changed to the Association of Certified Biblical Counselors because we emphasize the training or certification of biblical counselors. Y hace unos pocos años se cambió el nombre a ACBC, que es la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, y el nombre tiene que ver con el enfoque que tenemos de certificar consejeros bíblicos. Yeah. So it's the same organization, it just has a new name. It's been maybe 4 years ago. Entonces es la misma organización, solamente que tiene un nuevo nombre, y eso pasó hace 4 años. Y en el contexto de nuestros videos, los videos fueron grabados hace más de 4 años. Entonces por eso, mis hermanos. Okay, next question, Dr. Scott. What are some common mistakes for those being introduced or just getting trained in biblical counseling? La pregunta es, ¿cuáles son algunos de los errores comunes para aquellos que están recién empezando en la consejería bíblica o están capacitándose por primera vez en consejería bíblica? Oh, that's a great question. Esa es muy buena pregunta. Just like anything that you begin, it just takes more practice to become better skilled and experienced at it. Como cualquier cosa en la cual tú estás empezando, toma más tiempo y dedicación el poder llegar a un lugar donde ya tienes experiencia para ser bueno en lo que estás haciendo. There are a few things though that I notice that are common mistakes. Pero hay algunas cosas que yo noto que son errores comunes. One is you want to fix and address every problem they have in your first session. El primero es el tratar de arreglar todos los problemas que tiene tu aconsejado en la primera sesión. It's overwhelming to the person. Ajá, es muy pesado, es demasiado para la persona. And they end up going to one passage after another passage after another passage, and it's just way too much for the first session. Y es abrumante para la persona, ya que vas a un pasaje, después vas a otro pasaje, vas a otro pasaje, y es demasiado para esa persona. Another common mistake is not getting enough information about the person and the problem. El segundo problema común es el que no buscamos suficiente información acerca de la persona o el problema en la consejería. The Bible doesn't tell us any specific amount of time when you meet with someone. La palabra de Dios no nos da un tiempo específico de cuánto tiempo te debes reunir con la persona. So if someone wants to talk to me about a problem, I tell them my first meeting will be around 2 to 2.5 hours. Yo normalmente en la primera sesión, cuando alguien me dice yo quiero reunirme con usted acerca de un problema, yo normalmente la primera sesión yo me reúno de 2 a 2 horas y media en esa primera sesión. And I tell them, Proverbs 18:13, there are a lot of questions I need to ask and find out answers to before ever addressing the issue. Y yo lo que les digo es Proverbios 18:13, que yo tengo que hacerles muchísimas preguntas y tengo que recopilar mucha información antes de poder empezar a lidiar con el problema. And we take breaks periodically. Y nos tomamos unos descansos periódicamente en este tiempo. But they never get tired of that 2.5 hours because they're talking about themselves and issues that they're dealing with. Pero ellos nunca se cansan de reunirse por 2 horas, 2 horas y media, porque están hablando de sí mismos y les gusta hablar de sí mismos y estamos sacando muchas preguntas de cómo están. Another mistake is doing all of the talking and it not be a dialogue. El otro error es de que hacemos todo el hablar nosotros y que no se convierta la consejería en realmente un diálogo.
and I don't do a lot of instruction the first session. I'm trying to just find out who they are and what's going on in their life. Yo normalmente no doy mucha instrucción en la primera sesión, ya que yo lo que quiero hacer es entender quiénes son ellos y dónde están en su vida y por qué están aquí. I point them to hope because I point them to God. I may not know whether they're a believer or an unbeliever yet. Pero lo que yo hago es tratar de darles esperanza, y cuando yo les doy esperanza significa que yo les estoy apuntando a Dios, porque todavía a veces no sé siquiera si son creyentes o no creyentes. So I typically take the second or third session and I dialogue through the gospel with them. Y yo normalmente voy a la segunda o tercera sesión, tomo esa segunda y tercera sesión para dialogar acerca del evangelio, asegurar que ellos lo entiendan. I just want to make sure they understand who God is, man's problem, man's solution in Christ, so that I know I'm lean one way, either they're a believer or they're an unbeliever, and to know which avenue to take there. Entonces ahí es lo que yo estoy tratando de ver, es de que ellos entiendan quién es Cristo, qué dice Cristo acerca de su problema, cuál es el problema, cuál es la solución, y de esa manera yo ya me empiezo a dar cuenta si es que son un creyente o si no son un creyente, dependiendo de cómo ellos empiezan a ver esto. And so if they're someone who's unsaved, I will continue to meet with them as long as they want to talk about the gospel. Entonces, si es que quizás son un no creyente, yo voy a mantener aconsejándoles, voy a mantener reuniéndome con ellos, mientras ellos no se cansen de escuchar del evangelio. In Luke chapter 6, Jesus said, "Blessed are you when people push you away for the sake of the Son of Man." Y en Lucas 6, excuse me? I won't push them away. They're going to have to cancel meeting with me. Ya, entonces en Lucas 6 vemos que dicen, bienaventurados son aquellos que te van a empujar porque tú estás haciendo los actos de justicia. Entonces yo no les voy a empujar a ellos, pero yo voy a esperar hasta que ellos ya no se quieran reunir conmigo y ya no quieran hablar del evangelio. And so we know that biblical counseling is just intensive discipleship. Porque sabemos que la consejería bíblica no es nada más que un discipulado intensivo. And you can't disciple the unsaved. You can only disciple those who are believers. Y no podemos discipular a los no creyentes, solo podemos discipular a los creyentes. Amen. And with a believer, professing believer, I would not stop counseling a believer unless it is a sin issue that they refuse to deal with, and now we have to go to church discipline and get the church involved. Ya, y yo no voy a dejar de aconsejar a un creyente a menos que sea una situación en la cual no hay arrepentimiento, y es una situación en la cual ya empezaríamos el proceso de disciplina eclesiástica. And if a believer is arguing constantly, they're not teachable. I don't even have a counselee. I don't have anyone to counsel until they're teachable. Entonces, si es que quizás nuestro aconsejado es una persona que argumenta mucho, está siempre peleando, está siempre diciéndote que estás en lo incorrecto, realmente no tengo un aconsejado porque nunca se está dejando aconsejar. And with a believer, if they're doing well, and I've been meeting with them for some time, y con un creyente, si es que le está yendo quizás del otro lado bien y me he reunido con ellos por algún tiempo, then I'll start stretching out our meeting times to see how they're doing, and if they're doing well, then it's they know how to deal with the issues in their life, and I don't have to keep meeting with them. Entonces ahí yo lo que empiezo a hacer es no reunirme tan frecuentemente, sino extender el tiempo entre reuniones en los cuales yo me empiezo a dar cuenta, a ver que si es que ellos ya pueden caminar por su situación solos y darme cuenta si es que necesitan todavía ese apoyo, y ahí empiezo a ver eso. Yeah, so that's maybe helpful when I'm trying to deal with a believer or an unbeliever. Usually unbelievers will cancel meeting with me if they're not interested in hearing the gospel. Entonces eso ayuda también en otra pregunta que teníamos, que es cuando paramos una sesión de consejería con un no creyente o con un creyente. Entonces con un no creyente normalmente ellos ya no quieren reunirse. Entonces eso. Dr. Scott, I'm sorry, I don't know, were you done? No, Just no. a little follow-up.
the only thing there with unbelievers is I would tell them, or a believer, if they have a change of mind, call me, I would be glad to meet with them. Ajá, pero ahí con un no creyente, lo único que yo añadiría es que antes si es que ellos ya se van, yo les digo, bueno, si es que algún momento cambias tu parecer, yo estoy más que interesado en seguirme reuniendo contigo. Thank you, Dr. Scott. How about for a believer? I've heard that some people stop counseling when you see that they don't, let's say, bring homework. You know, they just come in just to the other people say the magic hour of the week. Una de las preguntas que también se hace o que se ha dicho, creo que en uno de los videos, es que a veces paramos de aconsejar a un creyente cuando deja de hacer, qué sé yo, traer la tarea y ve el tiempo contigo como la hora mágica en el cual quiere seguirse reuniendo pero no está haciendo la tarea. Yeah, if it is a believer, it depends on what their problem, the issue is that they're wanting to deal with. If it's a clear sin, I can't just let that go with or without homework. I'm going to have to keep pursuing them, even bringing someone else in Matthew 18 steps. Okay. Steps of church discipline. Could you repeat that one more time? I'm sorry. Yeah, if let's say a person is a professing believer, a member of your church, and they don't do their homework, I can't just say, well, I'm not going to meet with you. That's a sin. If it's a sin issue, clear sin, and it's a grievous sin, that we are going to have to bring someone else in on this and pursue the steps of church discipline. Okay. Yeah. So I can't stop with them. Ok, entonces sí, pero en algunos casos, por ejemplo, si es que hay un pecado abierto y esta persona no quiere hacer el deber, no quiere hacer las tareas, quizás no es que dejas de reunirte con esa persona, pero quizás lo que pasa es que empiezas el proceso de disciplina eclesiástica, ya que es una persona que está en un pecado grave, por decirlo de esa manera. Entonces no es que dejas de reunirte con él. But if a believer comes in, let's say a husband and wife, and their marriage isn't all that great, they just want to work at their marriage, that's a different issue. Pero qué tal si es que lo que está pasando es de que tan solo es un esposo y una esposa, que el matrimonio no es que se está acabando, pero tan solamente quieren mejorar su matrimonio, y ese es cuando no hacen la tarea. Ese es otro tipo de caso. And if a person won't do their homework or doesn't do it, I have to explore if it's a reason why they didn't do it or an excuse that they didn't do it. Entonces ahí a mí me tocaría empezar a ver si es que ellos no están haciendo el deber y eso es una razón por lo que no lo están haciendo, o es un motivo por lo que no lo están haciendo. If it's an excuse, they said they were too busy, but they were watching TV all week, that's an excuse. If they were in the emergency room all week, dealing with a family member, that's a reason. Ya, entonces, por ejemplo, perdón, la traducción debe haber sido un motivo o una excusa o una buena razón. Entonces, por ejemplo, en el un lado, no hicieron la tarea, ¿por qué? Porque estaban viendo tele todo el fin de semana y no se dieron el tiempo de hacerlo. Eso es una excusa porque no hicieron la tarea. Pero quizás hay una razón, digamos que durante el fin de semana hubo una persona en su familia que estuvo en el hospital en emergencias, entonces tuvieron que estarlo cuidando. Esa es una buena razón por la que no hicieron el deber. Yeah, and I just want to make sure that they understand I can't change them. They have to cooperate with God for the change. I can't change them. Y es muy importante el que nos demos cuenta de que yo no les puedo cambiar. Es Dios quien los cambia. Ellos tienen que cooperar con el proceso que Dios va a hacer. Dios los va a cambiar. And the homework is a tool to get them to exercise themselves unto godliness or to grow in their walk with the Lord. Y la tarea no es nada más que una herramienta para ayudarles a caminar en su santificación, caminarles en su proceso con Dios, en el proceso de cambio, ayudarles a cambiar. And if they will not, if one of them continues not to do their homework, I probably will, on the second or third time, just say, call me when you have it done, and I'll be glad to meet with you, but I'm not going to keep meeting if they don't do their homework. Yeah. Entonces lo que yo normalmente hago es que digamos que una persona no hace la tarea por ya 2 o 3 veces, en ese tiempo, en la segunda o tercera vez, yo lo que les digo es, tan solo llámame cuando hagas bien tu tarea, porque es claro que no lo están haciendo y no me reúno hasta que hayan hecho la tarea. Okay. Thank you, Dr. Scott. Thank you. Yes. So, next question.
How about counseling children? Are there any guidelines in counseling children? ¿Hay alguna, persona habló, ¿hay algún tipo de guías cuando estamos aconsejando a niños? What age would you say are children? From what age to what age? I would say grade school. Grade school. So, okay, grade school. Yeah, usually. Entonces estamos hablando de niños que están en la escuela, niños que están en algunos contextos de sexto grado hasta la prepa, más pequeños de prepa. Most of the time, when they're under age 12, just dealing and helping parents to know how to deal with their children is pretty much the path to take. I don't really have to meet often with children under 12. Ajá. Normalmente, si es que son para niños de menos de 12 años, normalmente en la mayoría de veces en mis casos, lo que yo trato de hacer es ayudar cómo los papás tienen que lidiar, cómo los papás tienen que manejar la situación con sus hijos. Realmente no me reúno mucho con niños bajo de 12 años. So I'm truly trying to help parents on how to influence, not provoke their children, especially under age 12, unless there's some sort of an abuse situation or a real serious issue, and then I would like to meet with the child and their parents. Entonces lo que el Dr. Scott dice es que muchas veces lo que él necesita hacer es ayudar a esos papás del niño de menos de 12 años que sepa cómo interactuar y ayudar, amonestar al hijo sin provocarlo, como dice la palabra, en cómo es interacción. Ahora, si estamos hablando de un caso en el cual el niño está experimentando algún tipo de abuso o cosas así, ahí sí me voy a reunir con el niño. Can you touch on that real quick? Because that is common sometimes in some cases in Latin America, unfortunately. Are you talking about with abuse? Yeah, like kids that might show up to church coming from really tough things. Sometimes kids show up like on their own as really little kids. You know? Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo lidiamos con esos casos quizás en donde hay alguna situación pesada en el cual sí tenemos que reunirnos con el niño? And one, I don't know the laws of your country here in the United States. If there was any suspicion of abuse or a child said they were physically abused or sexually abused, we report it immediately to the police. So I don't know what the laws are there. Yeah, but the principle would be that we need to follow the laws of the land, correct? Exactly. Yeah. You do not. Those are innocent, often innocent children, and can't protect themselves. And we need to bring in the government authorities of Romans 13, a deacon, sort of servants of the God to help to enforce justice. Okay. El primer punto es que el Dr. Scott está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son las reglas o las leyes, perdón, en nuestros países, porque la palabra de Dios dice que ahí es donde nosotros tenemos que someternos a las leyes de a las leyes de nuestra tierra, ya que las leyes están ahí para poder proteger a estos niños. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que él da es que en un caso de abuso, lo primero que él dice es que un niño viene y dice que ha sido abusado, ellos están bajo la obligación de reportarlo a las autoridades. Yeah, and you'd want to make sure, if at all possible, to keep that child safe and not put him right back into a very volatile situation, if at all possible. Y de ahí lo siguiente que tratamos de hacer es tratar de mantener ese niño con cuidado, o cuidarlo y no devolverlo a una situación volátil o peligrosa en la cual el niño está en una situación en que está en bajo peligro. Yeah, thank you. Is that helpful there? Yeah, that is really helpful. In what cases would you recommend medication? ¿Hay algunos casos en los cuales usted recomendaría medicaciones? I would say also, like, how should the Christian briefly interact with psychotropic drugs? I know that's a long topic, so the short version. Entonces la pregunta es, ¿en qué casos usted recomendaría medicación y cómo un cristiano debería interactuar con las drogas psicotrópicas?
Yeah, when you get into the area of medications, the physicians give those, and it's mainly treating symptoms, not the root causes. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de las drogas psicotrópicas, los doctores mandan esas drogas, las cuales están tratando más con los síntomas, no con la razón subyacente del problema. And if you ever read the side effects of most of those medications, they're scarier, more frightening than the problem that you're dealing with. Y muchas veces, si nosotros leemos los efectos secundarios de muchos de estos medicamentos, los efectos secundarios son mucho más terribles o nos asustan más que el problema principal por lo que estamos tomando esos medicamentos. Now, when a person asks, often when I see people, they're already taking medications. Normalmente cuando una persona viene a consejería donde mí, esas personas ya están tomando alguna medicación. And I think it's an ethical issue. It's really not necessarily right or wrong to take medications. Y yo no veo que es necesariamente es algo ético, yo veo que es algo ético, no es algo en lo cual es necesariamente correcto o incorrecto, o bueno o malo, perdón, que una persona tome estas drogas psicotrópicas. If after gathering information and we find out heart issues that need to be addressed and they refuse to address them but just take medications, then it's a sin issue. Entonces, una vez que nos reunimos con ellos, empezamos a recopilar información y nos damos cuenta que hay problemas del corazón, hay problemas de pecado, y esta persona no desea, rehúsa el empezar a lidiar con ese problema bíblicamente y de ese pecado bíblicamente, pero en vez quiere tomar los medicamentos, entonces ahí sí hay ese problema. But if they say, okay, I'm committed to deal with my heart issues of anger, of pornography, broken relationships, I'm committed to deal with those, but still stay on the medication, I don't have a problem with that. Pero si es que una persona dice, no, yo estoy comprometido en trabajar en mi corazón, estoy comprometido, qué sé yo, en tratar con mi ira, con mi pornografía, con cualquier otro de problema que está esta persona y está comprometido en hacerlo, ahí yo no tengo ningún problema en que esté tomando esa droga. For some individuals who take medication, it has a calming effect that they can go ahead and deal with the issues that you're covering in counseling. Y en algunas personas, el que tomen esta medicación les da un efecto de calmarles de tal manera que pueden lidiar con los problemas que estamos viendo durante la consejería bíblica. But for the majority of people, the medications complicate the whole process. Pero para la mayoría de personas, la medicación va a complicar el problema. Yeah, it affects their thinking, their processing, and that's what you want them to be sober-minded and sharp and clear-headed. Muchas veces lo que afecta es su manera de procesar información, su manera de pensar claramente, y es la área que tú quieres que ellos estén de una manera sobria, de una manera con una mente clara para que puedan pensar de esta manera. And there are other avenues that are natural that people can take to help them physically. Things like better sleep, diet, exercise. There are some things that can really help them physically without the use of medication. Y hay algunas cosas naturales que una persona puede hacer para ayudarles físicamente sin que funcionan a veces, que no necesitan el tomar la medicación, cosas como una buena dieta, cosas como el dormir bien, cosas como hacer ejercicio. But it's very important that everyone realizes that we don't deal with the medications as biblical counselors. We don't put people on medications and we don't tell them to stop medications. We're more after the heart
what's going on in the heart of the man or woman. Pero es muy importante que como consejeros bíblicos entendamos que nosotros no estamos en un lugar para decirle a una persona que tome medicamento o que deje de tomar su medicamento. Eso no es nuestro rol, no es nuestro lugar. Lo que nosotros estamos enfocados es qué es lo que está pasando en el corazón de la persona. Dr. Scott, regarding that, how about if a counselee comes in and tells you like, I really want to take a medication? What do you think? Yeah. ¿Qué tal si es que alguna persona viene a nosotros, que he escuchado, que viene una persona y te dice, usted es consejero bíblico, pero yo quiero que usted me ayude porque yo necesito, quiero ir a que me den una medicina psicotrópica? And that's where I'll ask them what is going on in their life that they want to take medication for. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿qué es lo que está pasando en tu vida que te hace querer tomar esta medicación? And I don't, again, have a real problem if they want to take it, if they're willing to deal with the heart issues biblically, and they're committed to that, whether they feel good or don't feel good, they're committed to deal with their heart issues. I don't have, it's an ethical issue, it's not a right or wrong. Entonces ahí es una vez más donde venimos que este es un problema ético, no es algo correcto o incorrecto, sino yo no tengo ningún problema que ellos quieran hacer eso, si es que están comprometidos en que quieren lidiar con el problema bíblicamente en su corazón, si quieren realmente trabajar en el corazón. Thank you. Thank you. Regarding that as well, someone asked, I know that psychology doesn't give me the answers for the problems, but are there any psychological techniques or tools to gather information that you would recommend using? La pregunta es esta. Yo entiendo ahora que la psicología no me puede dar la solución para el problema de mi aconsejado, pero hay algunas herramientas técnicas en la psicología para poder usarlas para recolectar información quizás que usted recomendaría que las usemos. Well, unfortunately, psychology has claimed a lot of the area of just common sense, just practical wisdom. You can't have practical wisdom or common sense without that being called psychological area. Wow. El Dr. Scott dice que lamentablemente vivimos en un tiempo en el cual cosas que realmente son sentido común y cosas que usaríamos que realmente son eso, sentido común, ahora se las llaman cosas que son parte de la psicología. Entonces, alguna persona que actúa con sentido común dice que está usando términos o prácticas psicológicas. Yeah, so if we were to say, you know, it's probably important to slow down and listen to the other person. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, si nosotros diríamos que sería bueno el tomar las cosas despacio y el escuchar tranquilamente a la otra persona, eso es algo de sentido común. But that would be called in our age, especially, it would be called a psychological technique. Pero ahora, en nuestro tiempo, a eso los llamaríamos una buena técnica psicológica de trato de las personas. But when it's really just fleshing out what the scripture teaches us to do in the area of being slow to speak, swift to hear. Pero en realidad es nada más la práctica de lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, que seamos personas lentas para hablar, pero rápidas para escuchar. Yeah, I would be very careful with any kind of, quote, psychological technique that would hinder or take away the truths of Scripture. I'm very leery of adding anything to what God tells us in the Word. Yo tengo mucho cuidado con cualquier técnica psicológica que lo que está haciendo es quitar lo que dice la palabra de Dios. Would you say that this also relates to talking about things with a psychological label, not necessarily a diagnosis, but more in the sense of you know, like personality types, and you know, like someone that is really open and charismatic, they you know, we start using psychological terms instead of using the biblical terms. Mi pregunta va también
Se refiere el doctor Scott aquí de que hay veces que usamos términos psicológicos en áreas que deberíamos tan solo usar lo que dice la Biblia de algo. Por ejemplo, una personalidad, como que eres muy abierto, muy cerrado, etcétera, lo usamos con términos psicológicos en vez de términos bíblicos. Yeah, there's a real danger in using those kind of terms because of what those terms mean. Entonces hay un gran peligro en el usar esos términos por lo que esos términos significan. 1 Corinthians 2, we're told to seek to use the words that the Spirit teaches us. En 1 Corintios 2 dice que busquemos el usar las palabras que Dios nos ha dado, que nos ha enseñado, perdón. And that would be the words that are written in the Word of God. Y esas serían las palabras que estamos usando en la palabra, que son usadas en la palabra de Dios. Because just the labels themselves carry with it a secular thought and theory with the label. Entonces, porque muchas veces esos membretes, esas etiquetas seculares, no solamente tienen la etiqueta, pero tienen una perspectiva y una mentalidad secular detrás de esos membretes y unas ideas seculares detrás de esos membretes. So it's best when people start giving all those labels in counseling, just tell me what you're doing or not doing. Tell me what's going on, but don't keep throwing the labels around. Tell me what you're doing or not doing. Entonces muchas veces cuando personas vienen y te empiezan a lanzar todos estos membretes, estos términos psicológicos, yo lo que les digo es no, ¿por qué no me dices qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que no estás haciendo? En vez de usar ese término psicológico. And see, what we have to realize is that God's word has always been sufficient. Even before psychology even came on the scene. Y algo que tenemos que darnos cuenta es que la palabra de Dios siempre ha sido suficiente, inclusive antes de que la psicología entre en nuestro tiempo. So to listen to what other people might suggest might be interesting, but we don't need it. To be saved and to be sanctified. Entonces escuchar lo que otras personas creen que tenemos puede ser interesante, pero no es algo que necesitamos para ser salvos y para ser santificados. Yeah. Thank you, brother. And I think we have time maybe for one or two questions real quick. Yeah. La siguiente pregunta. Glad to do this again, Juan. I'd be glad to do this again if that would help. Okay, no, that'd be really, really helpful. Yeah, thank you, Dr. Street, Dr. Scott. Sorry, Dr. Scott dice de que nos puede ayudar en otra oportunidad también si es que hay otro tipo de preguntas. How can I be careful and loving to share what I'm learning in this class with my spouse, with a family member, without being too pushy, especially if someone that is a believer? La pregunta es, ¿cómo ser sutil y amorosa para compartir lo aprendido durante el curso con mi esposo, o podemos decir con mi cónyuge, especialmente si es que él clama ser cristiano, pero no está interesado en esto, especially if it's someone that claims to be Christian, but is not kind of in tune with this kind of stuff? Yeah, and it's going to be a case-by-case situation. Va a ser de caso en caso, una situación de caso en caso. But the best would be to bring your spouse with you to any kind of training. Pero lo mejor sería el que tú le lleves a tu cónyuge a cualquier tipo de capacitación. That way they both hear everything that's being taught and you can discuss it when you get home. De esa manera ustedes están escuchando todo lo que se está enseñando y pueden discutirlo o pueden conversarlo cuando vuelvan a la casa. A lot depends on the relationship between the spouses. If it's already a strained relationship between husband and wife, that's going to be pretty tough to try to teach the other person anything. Y mucho tiene que ver en cómo está la relación actualmente. Si es que es una relación que ya está bajo mucha tensión, va a ser muy difícil que uno de los cónyuges le trate de enseñar al otro alguna cosa, porque ya hay esa tensión. And I would say just start with little bits, just a little something that is not in depth, but very brief, that was impactful. Y lo que yo empezaría es empezar con algo muy breve, no muy pesado, no muy profundo, pero algo que realmente te impactó y que lo comentes de una manera con tu cónyuge. And if your spouse is a reader, then maybe give
not a whole lot, but just one thing at a time for them to read on their own. Ujú. Entonces, y si tu cónyuge es alguien que le gusta leer, quizás tú le puedes también enviar algo que pueda leer, y no mucho, pero algo que pueda leer en su tiempo. Yeah, it's the dynamics of every relationship will help them with wisdom and just praying for the Lord to open up an opportunity and for wisdom to know what to share and when to share it. Entonces, las dinámicas de la relación van a ayudarnos a darnos cuenta qué compartir y cuándo compartir algo. Thank you. Yeah. And finally, are there some Bible verses? What passages of Scripture have you used most in your counseling ministry? ¿Qué pasajes bíblicos, qué escrituras han sido los que usted más ha usado en su ministerio de consejería? And that's a tough one. And the reason is it depends on what the issues are that I'm dealing with individuals. Y esta es una pregunta muy difícil porque siempre depende del tipo de temas con los que estoy abordando con los individuos. A few of them that stand out to me. Algunos de que vienen a mi mente. Luke 14, Lucas 25 to 35. 14, 25 al 35. That is powerful on making Christ first place in your life and counting the cost to follow him. Tiene gran poder en enseñar que Cristo debe tomar el primer lugar en tu vida y el costo de seguirle a Cristo. I mean, that verse, that passage talks about loving Jesus so much that it looks that he says you almost have to hate other people that you are commanded to love. Este pasaje bíblico es tan importante que dice que tenemos que amar a Cristo con tanto amor que en cierta manera la manera como se ve como tú amas a otras personas es como que les odias, pese a que son personas que Dios todavía te manda que las ames, pero el amor es totalmente distinto. And that word hate is a word of comparison, that you have to love and worship Jesus so much that no one else even comes close to your love for him. Y esa palabra cuando dice odiar a otras personas es realmente lo que está haciendo es hacer una comparación de que el amor que tú tienes por Cristo debe ser tan alto que ni siquiera se puede comparar tu amor por él por el amor que tienes para otras personas. Another passage is Titus 2, 11 through 14. Tito 2, 11 al 14. And that one passage talks about salvation and sanctification, growing in your Christian life, and Christ's soon return. Y ese pasaje habla de la salvación, de la santificación y del retorno pronto de Jesucristo. It talks about God has to save us. He came to save us. Y habla de que Cristo vino a salvarnos. And then it says, and then he's training us to say no to ungodliness and to say yes to righteousness. Y de ahí dice que él quien nos está entrenando a que le digamos no a las cosas injustas y hagamos las cosas justas. And it says, then we keep our eyes focused on his soon return. Y tenemos nuestros ojos enfocados a que va a volver pronto. As we're zealous to keep working, to be busy. Mientras tenemos un celo de mantenernos ocupados haciendo lo que debemos hacer. And also another passage, I like the whole book of Ephesians 1 through 6. Y de ahí un pasaje, pero realmente es todo el libro de Efesios, capítulo del 1 al 6. Because people will talk about their marriages in chapter 5. Porque personas van a hablar de sus matrimonios, y ahí está el capítulo 5. They'll talk about parenting problems in chapter 6. Problemas de ser padres en el capítulo 6. And I want to show them that they have to have chapters 1 through 5.5 doing those before getting into the marriage and parenting. Ya, y es importante de que ellos vean que tienen que tener todos esos capítulos anteriores bien claros antes de meterse en esos temas del matrimonio y de hijos. And it's how the gospel truths are woven all the way through from the beginning of
the chapters there to the end and the application. It's the Gospels all the way through of Christ. Y de esa manera es como los capítulos han sido tejidos desde el principio hasta el final y la base de Cristo primero. 2 Corinthians 4 is a favorite chapter of mine because it's talking about not losing hope when the pressures are on. Ajá, y segunda de Corintios 4 es otro de mis capítulos favoritos porque es un capítulo que habla de no perder la esperanza cuando las presiones y las dificultades de la vida están sobre nosotros. Philippians 4 through 9 about thought renewal, prayer and thought renewal. En Filipenses 4 del 4 al 9 que está hablando de renovar la mente y el rol de la oración en eso. And we could go on. There's so many different psalms as well. It's like the more you counsel, the more all of Scripture becomes your favorite. y hay muchos más. Y mientras más uno aconseja, más que la palabra de Dios se vuelve en su favorito. Dr. Scott, I wanna just thank you. Le queremos agradecer mucho al Dr. Scott por su tiempo. We thank you for your time. Do you have any words of encouragement to just the growing a number of people in Latin America that are seeking to get equipped to counsel the word biblically? Dr. Scott, ¿tiene usted alguna palabra de ánimo para muchas personas alrededor de Latinoamérica que ahora tienen un gran deseo de capacitarse en consejería bíblica y poder aplicar la palabra de Dios a los problemas de las personas? I think what encourages me, and if I can keep reminding myself of this truth. Y lo que a mí me anima y necesito mantenerme recordando esta verdad. When I'm talking to another person, it's not just two of us being there. Y cuando yo estoy hablando a otra persona, no es solamente que las dos estamos ahí. God is there. Dios está ahí y está trabajando. And he is at work on both of us, not just the other person. Y Dios está obrando y no está obrando en ambos, en mi persona y en la otra, y no solamente en la otra persona. And it helps me to remember that the Lord is the main person who's trying to work there with the individual, not me. Y me hace acuerdo de que Dios, el Señor, es el que está primordialmente trabajando con la otra persona y no soy yo. And so I'm there really as an assistant, however he wants to use me. Y realmente lo que estoy ahí es yo soy un asistente de cualquier manera como él me quiera usar. And I want to keep humble that I'm there as a servant of the Lord to minister his word to another individual. Y quiero mantenerme humilde sabiendo de que yo soy un siervo del Señor, que Dios me ha permitido ser usado para ministrar su palabra a otro individuo. So God is at work using his word for his glory, and he's the one who is the main subject there. Yeah. Entonces Dios está obrando mediante su palabra para su gloria y él es el actor principal ahí. And that should encourage all of God's people as they seek to love one another, that the Lord is there and he's at work. Y eso nos debe animar a todos los creyentes sabiendo de que mientras buscamos amarnos los unos y ayudar los unos a los otros es de que Dios está ahí mediante su palabra. Yeah. All right, brother. Thank you so much. Thank you for your time. Gracias por su tiempo. It is muchas gracias. A blessing to serve you all in this way. Una bendición para mí el poder servirles a todos ustedes de esta manera. Thank you, brother. Hopefully we can do this again soon. Y esperamos poderlo hacerlo de nuevo otra vez. Yes, doctor. Yes, Dr. Scott. Thank you so much. Blessings. Bye-bye. You're welcome. Bye.